Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos. Les saludamos Gregorio Yepes, Vanessa Davis y este servidor Vladimir Villegas para analizar, como todas las semanas, las circunstancias distintas que vivimos en Venezuela y también en el mundo. Particularmente hay algunas temáticas que tienen mucha vigencia. Una de ellas la relacionada con el combustible, producto pues de que se han adoptado algunas decisiones de expropiar, ocupar o cualquier otro término que se pueda utilizar algunas estaciones de servicio que estaban en manos de particulares. También sigue siendo noticia un tema que apasiona mucho a Vanessa y que nos preocupa a todos, que es el del coronavirus. Es decir, tenemos suficiente material como para que nosotros hagamos hoy Día del un análisis periodista. En torno Censura y hostigamiento todos contra estos los temas. medios. También, por supuesto, pasó el sábado, ocurrió pues como todos los años la conmemoración del Día del Periodista y es un punto también Es un importante tema para que- analizar las condiciones de ejercicio de la profesión en Venezuela. Pues empezamos con la gasolina. Bueno, el tema con tú la eres gasolina, partidario de ese aumento de precios como se hizo, ¿no? Seguramente. no soy partidario del aumento de precios como se hizo. Yo creo que el diferencial de precios introduce una distorsión que genera unas posibilidades de corrupción muy grandes y que además traslada el negocio que antes era trasegar la gasolina en la frontera y lo coloca acá adentro. Es decir, antes tú para sacar una gandola de gasolina y meterte una plata, que con 30.000 litros de gasolina son más o menos $14.000 por gandola, ahora en vez de pasarlo por las trochas, lo puedes cambiar de un kilómetro nada más, de no sé, decir, de El Peñón a Concresa, por decir algo. Entonces, ese es un tema que está complicado, pero además se complica con la toma de las estaciones de servicio que estaban en manos de algunos particulares y que ahora PDVSA y el ministerio las está asumiendo. No sabemos de verdad claramente cuáles son las condiciones ni cuáles son las razones para ello. Pero además el problema de la gasolina Parece no que se ha la palabra resuelto. general es clave, ¿no? ¿No? En- Sí. en Sí, por esa- lo general eso es en clave. esa medida, Por por lo Sí, general. pero el problema de la gasolina no está resuelto, porque nosotros en Caracas estamos viendo una distribución más o menos errática, hay algunas colas, otras veces no hay colas, pero en el interior del país sigue la anormalidad a la que estábamos acostumbrados. Bueno, y hay varios temas. Uno con respecto al aumento de la gasolina. Yo sí creo que la gasolina no puede ser regalada. O sea, eso de que se estaba regalando la gasolina, de que había todo un mito, de que el país iba a incendiar si aumentaba los precios de la gasolina, pues la realidad demostró que no es así. No puede ser regalada. Lo que tampoco tú puedes tener es una gasolina a un precio tal que no se parezca al ingreso de los venezolanos o que no se compadezca Claro. con el ingreso de los venezolanos, porque tenemos una gasolina, por ejemplo, que cuesta 0,50 centavos de dólar en la mayoría de las bombas y hay algunas que expenden gasolina a un precio mucho más módico, pero el problema es que el salario del venezolano no es el salario del colombiano, ni es el salario del chileno, ni Sí, es el salario que del es lo que siempre brasileño, se pone como ni y referencia. mucho menos del norteamericano o de un francés. Entonces, por supuesto, el precio internacional de la gasolina en una situación como esta, por supuesto que termina de generar una diferencia muy odiosa en la sociedad venezolana, ¿verdad? Bueno, tengamos salario internacional. Yo lo que digo sobre la Que gasolina. así debería ser. Lo que digo sobre la gasolina es que toda la gente que se cortaba las venas y se rasgaba las vestiduras porque había que aumentar el precio de la gasolina y que eso no iba a tener ningún impacto, pues que me digan cómo va a ser la persona que antes viajaba de Caracas a Cumaná o a Carúpano, cuánto va a tener que pagar ahora para poder Claro. viajar, porque todo subió. Todo subió con ese ajuste del precio de la gasolina. Y eso no se le dijo a la gente y los grandes defensores del ajuste en el precio de la gasolina no lo dijeron. Y ahora, ¿dónde están esos grandes defensores? Sí, porque Entre otros ustedes, ¿no? Que les parece que había que aumentar el precio. Bueno, yo sí estaba de acuerdo Yo sí que estoy de hubiera un acuerdo. ajuste de Pero precio tanto. porque yo prefiero, no se trata de tanto o poco. Una cosa es, yo prefiero que te ponga un precio racional de la gasolina A que a tener escasee. las colas de 4 o 5 días o tener que está buscando una palanca para pagársela en dólares que al final termina siendo igual o peor. Por lo Entonces, ese general. es un problema. Pero lo cierto, por lo general, lo cierto, Vanessa y Goyo, es que no se podía seguir haciendo demagogia y populismo con el tema de la gasolina, porque el problema es que no estamos produciendo la cantidad que necesitamos. Si estuviéramos produciendo a niveles de 2005, por ejemplo,
tú dirías que no tiene sentido aumentar los precios como aumentaron, pero no tenemos producción de gasolina, estamos dependiendo de una refinería que medio andan algunas, la poquita que están medio empezaron a andar, bueno, y estamos dependiendo de la importación. Sí, en este momento Venezuela está dependiendo de gasolina importada. Eso es una realidad del tamaño de un templo. Porque además el CRP... Del tamaño de una gandola, que era eso. Bueno, no sí, o más grande. No, yo creo que de una refinería. De una refinería. Sí, porque el CRP, hasta la información que tenemos, la refinería de Cardón está tratando de comenzar y todavía estaba en periodo de prueba y parecía una cafetera, según nos decían nuestra fuente. Y allí podrían producirse cerca de 100.000 barriles diarios. Pero, y el consumo que tiene Venezuela en este momento con la pandemia es cerca de 120.000 barriles diarios. Es decir, con eso nosotros estaríamos medianamente cubriendo el consumo interno más los barcos que han llegado. El tema está en que todavía el tema de producción de gasolina no ha sido resuelto. Ajá, pero mientras eso no está resuelto, entonces pasamos al esquema de quitarle las estaciones de lo servicio a quienes la manejan. Una viveza de papá, como decía la cuña aquella, ¿no? Eso no puede ser. O sea, eso no puede ser que tú le ofrezcas al sector privado la posibilidad de operar estaciones de servicio en dólares y entonces después, como la cosa es rentable, no, eso no puede ser para ti. ¿Tú crees que es un negocio lo que hay detrás? Bueno, mira. Es decir, que hay alguien que quiere tomar ese negocio para sí. Yo no tengo cómo probarlo, pero me da la impresión de que ahí hay algo, ahí hay gato encerrado, porque ¿cómo es posible que tú le ofrezcas al sector privado esa posibilidad y de repente entonces comienza a haber medidas de esta naturaleza que, entre otras cosas, ahuyentan la inversión, generan desconfianza, generan incertidumbre y además entonces tú no sabes quién está detrás prácticamente de eso. ¿Será para favorecer a algunos grupos que quieren poner la mano a todas las estaciones de servicio donde se venden dólares? ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene una medida de esa naturaleza? ¿Cuál es la explicación sensata, lógica? ¿En qué va a afectar a los usuarios? ¿En qué puede afectar a los usuarios ese cambio de mano? No, además de lo que está planteando Vladimir, pareciera que nada, a menos que el problema de la afectación de los usuarios está en la medida que no haya volumen de gasolina para distribuir. Mira, cuando hay expropiaciones, Goyo, eso afecta a todo el mundo al final. Cuando hay ese tipo de medidas, ¿por qué? Porque te sumergen en incertidumbre. A lo mejor tú dices, bueno, no, a la bomba no importa porque yo voy a seguir comprando gasolina. Ajá, pero ¿y si mañana se lo hacen una arepera, después lo vuelven a hacer con otras empresas? Bueno, por eso hablaba de la gasolina. Pasado, eso es lo que pasa. Se supone que esas mañas se habían dejado atrás, esa política de estar expropiando y cosas. Pero cuando se hace esto, se manda una señal absolutamente negativa. No, de que la señal nacional e internacionalmente. La señal es absolutamente negativa en el sentido de que si tú estabas tratando de ordenar el mercado interno y además tratar de tender a llevar la gasolina hacia los 0.50, porque no tendría sentido echarla para atrás, que además nos pondría la gasolina más cara en este momento. Proporcionalmente la más cara del mundo. La más cara que en Estados Unidos. En cuanto al salario. Si la tendencia es llevarla a 0.50. Cuando hablo de que no pareciera afectar a los consumidores, es en la medida de que podamos producir gasolina. El problema está allí, porque si seguimos dependiendo de la gasolina importada, tenemos el problema de que el bloqueo, las sanciones, los inconvenientes que hay para traer los barcos se van a seguir manteniendo. El estado de PDVSA es culpa de las medidas de Estados Unidos. Yo no he dicho eso, Vanessa. Lo acabas de decir. No. Acabas de decir el bloqueo, las sanciones. No, es que una cosa es que te agrave la situación y otra cosa es que te la crees. Son dos cosas distintas. No la creo. No, yo no he dicho que eso. Ha agravado la situación en general del país, las sanciones, evidentemente que sí. Yo eso no tengo ninguna duda. Hay alguna discusión al respecto y yo soy de los que ¿Tú crees que a Maduro le falta gasolina, le falta harina pan, le falta queso, le falta medicina? Además tiene Netflix, no le falta DirecTV. Pero a lo que me refiero, Vanessa, yo no he dicho en ninguna de mi intervención de hoy que las sanciones sean los culpables, causantes de que no haya gasolina. las causantes de que PDVSA esté en el estado en el que está. Pero sí debemos decir que existen problemas para importar la gasolina. Por eso no es una justificación, o sea, no es posible justificar que nosotros estamos faltos de gasolina porque existen las sanciones. Estamos faltos de gasolina porque no tenemos refinería. Pero fíjate tú, aquí hay sectores que han apoyado las sanciones. Y entonces cuando ven llegando un buque dirán, Irán está penetrando Venezuela, Irán quiere, bueno,
permitan que otros países puedan también traer gasolina a Venezuela, porque no es un tema de pero no gobierno. es un negocio de particulares. Perdóname, aún así, aunque sea un negocio de particulares, se trata del suministro de combustible a los pero venezolanos. algo que debería ser debatido, Vladimir, debería ser de la agenda pública. Pero por ejemplo, aquí no se puede debatir nada prácticamente. Pero por ejemplo, bueno, estamos debatiendo sí, el tema de las sanciones, pero por ejemplo, nacional. ese punto de las sanciones es importante fijar posición. Por ejemplo, si tú no quieres que vengan buques iraníes, que vengan los turcos, que vengan los chinos, que vengan los rusos, pues entonces tienes que decir que no estás de acuerdo con las sanciones, porque si no vienen los barcos chinos, si no vienen los barcos rusos, los iraníes que no te gustan, van a venir, o sea, ¿de dónde van a venir? De Estados Unidos no los va a mandar. No, es decir, entonces ahí hay un problema. Entonces, bueno, eso ni es de algo Citgo se ha podido traer no sé, gasolina. Ahora entramos en las sanciones y nos olvidamos de las pruebas PCR. Está bien, y de toda la polémica que hay en Zulia por las pruebas que supuestamente se perdieron, según la denuncia de José Manuel Olivares. Pero yo quisiera, si no hablamos de la COVID hoy, pues está bien. Hay que hablarlo. Hablaremos Sí, el miércoles, hay que no, hablar. pero ¿por qué lo digo? Celebramos, entre comillas, conmemoramos el Día Nacional del Periodista el pasado sábado, el 27 de junio. ¿En qué condiciones lo conmemoramos? Por eso hablo de conmemoración y no de celebración. Según Espacio Público, más de 300 violaciones a la libertad de expresión solamente en cuarentena. Y yo quiero sumar algo, algo que me parece delicadísimo, y es que el director de Seguridad Ciudadana de Latillo, y aclaro, yo no vivo en el Latillo, vivo en el municipio Libertador, donde he vivido toda la vida, desde que vivo en Caracas. Pero es muy delicado que el director de Seguridad Ciudadana de Latillo esté preso en la DGCIN por decir, es decir, que se lo acuse de incitar al odio, por decir que en una fiesta en el Latillo supuestamente estaba el mandatario Nicolás Maduro. ¿Por qué decir dónde está el presidente es incitar al odio? Me lo pregunto. Sí, buena pregunta. Me lo pregunto. Fíjate, porque ahora todo es opiné sobre incitar ese al tema odio. de la incitación al odio, diciendo que es un argumento, un alegato, O es una que decir norma, dónde está Maduro una norma. Es llamar a odiarlo. Mira, yo O es un peligro lo que para él. hablo es del uso oportunista de esa figura de la incitación al odio, Claro. porque si uno ve venezolana de televisión y te pones a milimetrar lo que ahí se dice en muchos programas, hay demasiados ejemplos de incitación al odio que tendrían que ser digamos, investigada por la fiscalía y que no lo hacen. Es decir, a mí lo que me preocupa en todo esto es el uso oportunista de esta figura. Ahora, con respecto al caso como tal, pues es obvio, yo creo que no se debe criminalizar, digamos, cualquier información de esa naturaleza. Claro, entiendo que se publicó un tweet y luego lo había borrado pero se publica porque unos vecinos pidieron información por un escándalo que había, porque era una fiesta. Se supone que se debe ahora respetar se llama la cuarentena. La Corona Party. Se supone que todo el mundo debe respetar la cuarentena, desde el presidente hasta el último funcionario y hasta el último ciudadano, todos debemos respetar. Si no se puede hacer fiesta, pues se tiene que respetar. Punto. Eso es una cuestión ahí ya de principio. Ahora, el uso de esa figura de la incitación al odio, pues es evidentemente que tiene un uso claramente político, porque no hemos visto a alguien del chavismo, algún ministro o algún alto funcionario sancionado o enjuiciado porque haya emitido expresiones que conducen al odio. A mí se me por parece la criminalización del periodismo, por ejemplo. Por el tiempo. Esperemos que porque ya estamos en la raya. Me parece que a ti no se te parece mucho eso de la ley de incitación al odio, aquella ley de vagos y maleantes que era la que nos aplicaban a nosotros cuando pasaba cualquier cosa. Se parece. Sí, definitivamente está hecho con el mismo componente, ¿no? Con el mismo espíritu, evidentemente. ¿No? Que es además intimidarte, irte a buscar, es generar además un instrumento jurídico sobre el cual tengas tú la posibilidad o tenga el Estado. Y además tiene que ver con nuestra contigo. profesión, Goyo. Fíjate, Claro, se conmemoró el Día del Periodista, como lo dice Vanessa. Sí, creo que el periodismo celebración. está en su peor momento en Venezuela, en cuanto a represión, en cuanto a censura, en cuanto a hegemonía comunicacional, que es una de los conceptos más terribles que se ha querido imponer en Venezuela. Y bueno, evidentemente que esto que estamos viendo, este tema de la incitación al odio, es precisamente una herramienta que se usa contra el periodismo, contra el derecho del ciudadano a estar informado. Aquí castigan periodistas porque hicieron una foto en una cola, porque tomaron un video en un Todos hospital, los días hay información o porque sobre eso. se enfrentaron a un abuso de autoridad, o porque vieron a un funcionario matraqueando a un ciudadano. Es decir, esa es la realidad que Bueno, tenemos, aquí ¿no? sobre este tema parece que no son 3 puntos sino 1. Sí. Vamos a dejar las puertas abiertas con 3 puntos para que el otro punto lo ponga usted. Hasta la próxima. O los otros. O los otros.